Hoy dentro de lo que vamos viendo cada semana, temas legales que sabemos que son más complejos y que queremos acercarlos obviamente a la ciudadanía, y nos acompaña nuevamente Marcela Méndez, abogada académica de la Clínica Jurídica de Derecho acá de la Universidad de Concepción. Marce, un gusto nuevamente para hacer una bajada mucho más amena de estas temáticas a veces complejas. Así que muchas gracias. Gusto verlas de nuevo. Igual para nosotros es un placer poder tenerte, porque sabemos que hay muchas personas hoy día que tienen cierta duda. Hablábamos la semana pasada con respecto a los despidos, ¿verdad? Y hoy también queremos hablar del autodespido. ¿Podemos hacer primeramente un resumen de lo que hablamos la semana pasada, que tiene directa relación a las formas en que se puede despedir a una persona de alguna empresa? Sí, lo importante que conversábamos es qué hacer en el momento en que soy despedido, ¿ya? Primero que nada tenemos que analizar la carta de despido. Siempre nos tiene que llegar una carta, una notificación, que puede ser personal o puede ser por correo, ¿ya? Por carta certificada. E identificar cuál es la causal en la que me están despidiendo para yo poder hacer una buena reserva de derechos, e insistimos, como la semana pasada, en no firmar el finiquito si es que no hay una reserva de derechos redactada, ¿ya? Y para eso aconsejamos siempre que se asesoren, y una entidad que presta asesoría gratuita en temas laborales es la Defensoría Laboral, que es a cargo de la Corporación de Asistencia Judicial, ¿ya? Importante es que se puedan asesorar antes de firmar el finiquito y de poder también concurrir a la Inspección del Trabajo, porque también es una entidad pública que está encargada de asesorar a los trabajadores para ver la posibilidad de que tengan alguna acción que puedan deducir en los tribunales. ¿Y por qué es importante la reserva de derechos? Como comentábamos la semana pasada, es porque si yo firmo mi finiquito sin una reserva de derechos, estoy aceptando el finiquito completamente. Es decir que... no se puede modificar. Exactamente, y estaría renunciando, por ejemplo, si me adeudan feriados o que estoy de acuerdo con la causal que está en la carta. Dentro de lo que hay con esta temática, ustedes pueden revisar a través de tvu.cl esa conversación completa con el detalle, pero desde el despido al autodespido, ¿hay solo un paso? ¿Cómo funciona esto? ¿Es lo mismo a que renuncie en mi lugar de trabajo? Ya, porque es importante que conversemos del autodespido, ¿ya? Hay un concepto en la comunidad de qué es el autodespido, si se puede hacer, también se llama despido indirecto, y es una alternativa que el legislador otorga a la renuncia, ¿ya? Porque tenemos que entender que cuando yo estoy en mi lugar de trabajo, que hay un incumplimiento, que realmente estoy bastante colapsado, por ejemplo, no me están pagando mis cotizaciones previsionales hace mucho tiempo. Llevo un año sin que me paguen mis cotizaciones previsionales, o me pagan mi remuneración, que debería ser mensual, cada 2 meses. No me pasan mis elementos de protección personal, incumplimientos que son graves, que afectan directamente mi salud, mi integridad. ¿Qué pasa? ¿Ya? Muchas veces nos encontramos con trabajadores que están colapsados, que ya no saben qué hacer, que están muy estresados y dicen quiero renunciar. ¿Qué implica una renuncia? La renuncia es que yo renuncio a todos mis derechos. Puedo haber estado trabajando 10, 11 años, puedo estar trabajando 5 años y yo si renuncio me voy sin ningún tipo de indemnización, salvo los feriados que yo puedo tener adeudados. Entonces es un perjuicio por algo que yo no estoy incurriendo. Claro. ¿Qué alternativa nos da el legislador? El autodespido, ¿ya? Y eso es un concepto que yo he podido percibir que se conoce. El problema es que hay que saber cómo realizarlo, hay que saber cómo hacerlo, porque si bien el legislador nos da esta oportunidad, nos da un marco legal en que tenemos que cumplir ciertas reglas para que se cumplan los efectos de este autodespido. Sería bueno entonces que pudiésemos ir compartiendo esas reglas que nos van a obviamente exigir para poder realizar este autodespido. ¿Y cuál es la principal diferencia también entre un despido tradicional que hablábamos la semana pasada con este autodespido donde nosotros mismos queremos realizar este despido? El autodespido es, en palabras coloquiales, que yo despido a mi empleador, cumpliendo las mismas formalidades, ¿ya? ¿Puedo autodespedirme por cualquier incumplimiento? No. La norma establece precisamente cuáles serían las faltas que tengo que puedo identificar de mi empleador para yo autodespedirme, ¿ya? Y luego del autodespido no se termina solo con la carta, sino que tengo que iniciar una demanda, además, para yo poder conseguir estas indemnizaciones que por el tiempo que yo he trabajado. ¿Ya? Entonces tenemos que cumplir ciertos requisitos y ciertas causales. Antes de dirigirnos ahí al video wall y revisar las gráficas, ¿este es un concepto nuevo? ¿Es algo que se viene trabajando hace tiempo? ¿Cómo surge también esta necesidad de esta arista? Porque claro, uno entiende, estoy en mi lugar de trabajo,
estoy feliz en mi trabajo, pongo entre comillas, pero claro, no me está pagando las cotizaciones, oye, me está generando complicaciones, me está llegando el sueldo desfasado, chuta, pero me gusta mi trabajo y no quiero renunciar tampoco, no quiero perder esos derechos que tú indicas. ¿En qué momento también se inicia esto? Porque muchas personas quizás no tienen conocimiento de la antigüedad de estos términos. Claro, el autodespido no es una institución tan antigua, lleva ya sus años, ¿sí? Y surge como una alternativa a la renuncia efectiva, ¿ya? En este caso en que el trabajador está ya colapsado porque ya ha ocupado todos los medios, claro, ya ha hablado con el empleador, le ha dicho, mire, págueme las cotizaciones, ha puesto reclamaciones, ha iniciado procedimientos y no ve una actitud receptiva del empleador. En ese caso, cuando ya estamos entre la espada y la pared de quiero renunciar porque estoy colapsado, Claro. el legislador ve que hay no es justo, yo creo, que el trabajador, por causas que no son de él, tenga que irse sin ningún tipo de derecho. Entonces, en esa vía, el legislador trata de proteger también al trabajador y le da esta vía. Ahora, siempre en derecho laboral, el legislador cuando protege al trabajador también le da a cumplir ciertas normas y requisitos para evitar abusos de derecho, ¿ya? Entonces, por eso, cuando yo me encuentro en esta situación, lo importante es, como siempre hemos insistido, asesorarme para cumplir todos estos requisitos, sin perjuicio que ahora les vamos a mostrar cuáles serían los pasos que yo tendría que seguir como básicos. Vamos entonces ¿Ya? a revisar Ubiquémonos en el entonces video, Wolf. estos pasos de donde queremos presentarle a la Pasémonos, gente esta Marcela. opción de el autodespido con estas características que vamos justamente a visualizar a continuación. Ubícate Despido acá, Marce. indirecto, entonces, forma de término de contrato de trabajo ejercida por el trabajador cuando es el empleador quien realiza determinadas conductas u omisiones, las que serían consideradas graves si las realizara el trabajador, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que las conductas que yo voy a atribuir a mi empleador serían aquellas que, si yo como trabajador las realizara, me despedirían por ejemplo, incumplimiento grave de las obligaciones del contrato. Entonces sería un despido sin indemnizaciones. Esa gravedad tiene que ser respecto del empleador, ¿ya? Okay. Y solo ciertas causales legales, ¿no? Podemos ver que las causales legales, si avanzamos un poquito, a la Seguimos siguiente. con la siguiente lámina ahí para ver esas causales legales, porque claro, de repente puedo decir, oye, a mí no me parece esto, cómo está funcionando, y Claro, no basta solamente con un descontento. con la tincada de uno. Exacto. No basta un simple descontento. ¿Y por qué? ¿Qué significa esto? Si yo quiero iniciar este procedimiento de autodespido, yo tengo que saber que tengo que hacer una etapa administrativa, es decir, que tengo que redactar una carta contándole a mi empleador cuáles son las faltas que está realizando, Claro. la gravedad, por tanto, cuál sería la norma que él está vulnerando, y tengo que notificársela a mi empleado. Pero además de eso, tengo que hacer una demanda porque yo tengo que probarle al juez esas faltas. Ok. Para que el juez decrete que a mí me van a pagar estas indemnizaciones, porque yo lo que quiero conseguir, por eso es la diferencia con la renuncia, lo que yo quiero conseguir es que mi empleador me pague como si me hubiera despedido por necesidad de la empresa. Es decir, todos mis años de servicio, la indemnización por falta de aviso previo y además un recargo que es el 50% de la indemnización por años de servicio. Eso es lo que yo busco. ¿Ya? Perfecto. Ahora, ¿cuáles son las causales? Como decíamos, no cualquier diferencia, o si yo siento que las cosas no se están haciendo como yo quiero dentro de la empresa, no basta, ¿ya? ¿Cuándo yo voy a poder estar facultado para autodespedirme? Por ejemplo, cuando mi empleador incurre en alguna de las causales del 160 número 1. ¿Cuáles son estas, por ejemplo? Injurias contra el trabajador. Que el empleador levanta injurias. Las injurias son graves, ¿ya? Que vulneran la honra del trabajador. Cuando son vías de hecho, las vías de hecho significan golpes, ¿ya? Golpes, maltratos físicos. Conducta inmoral también. Conductas ¿no? inmorales, cuando son conductas de acoso sexual, cuando son conductas de acoso laboral, ¿ya? Aquí hablamos del empleador, ¿ya? ¿Qué pasa ahora si es un compañero de trabajo el que hace estas conductas, ¿ya? Claro. No es el empleador, ¿ya? Pero podríamos encajar en otra causal que sería el incumplimiento grave de las obligaciones del contrato. ¿Por qué? Porque el empleador tiene el deber de protegerme, tomar todas las medidas necesarias para proteger a los En trabajadores. este caso, entonces, si es que un compañero de trabajo estuviese incurriendo en estas conductas, también entonces podría calzar para el autodespido. Siempre y cuando el empleador no haya tomado todas las medidas, porque yo la sanción que estoy buscando es respecto del empleador. Entonces, en el caso de que no sea el empleador el que cometa estas faltas directamente,
pero sea otra persona de la empresa, pero el empleador no haya tomado ninguna medida, a pesar de que yo denuncié, a pesar de que yo Se hizo los protocolos. Se hizo todos los protocolos y él no tomó ninguna medida para protegerme, incumple. Y ahora se viene ley Karin. Además, así que a tener ojo con eso. Además, yo quiero poner un caso. La semana pasada hablábamos de vendedoras. Mismo caso, por ejemplo, son las vendedoras y hay una cajera. Pero por necesidad de la empresa se despidió a la cajera, lo veíamos la semana pasada, y a las vendedoras les toca cumplir el rol de cajera. Y a mí no me parece que hagan ese cambio. ¿Podría acceder a ese autodespido? Tendría que iniciar, yo aconsejaría iniciar un procedimiento anterior, ya de denuncia. ¿Por qué? Abstractamente, ella tiene un contrato de vendedora, ¿cierto? Entonces sus funciones son de vendedora y no así de cajera. ¿Qué pasa si a mí me destinan a otro rol que no es el mío? Hay un incumplimiento del contrato, porque me están haciendo ejercer funciones que no son. Claro. Por tanto, ¿para qué? Para fortalecer la prueba de este autodespido, tendríamos que iniciar el procedimiento contra el empleador, por ejemplo, notificar que yo estoy ejerciendo funciones que no me corresponden al empleador. Si el empleador insiste, hacer la denuncia ante la inspección del trabajo para que vengan a fiscalizar que yo realmente estoy haciendo funciones que no me corresponden, y con eso robustezco mi prueba, porque al final yo le tengo que probar al juez que hay incumplimiento. Perfecto. ¿Ya? Cambiamos la siguiente lámina para ir avanzando entonces con respecto a las causales y los requisitos para el autodespido. Mientras vamos ahí generando el cambio, te iba a preguntar, en este caso, por ejemplo, cuando somos víctimas de acoso, entonces es importante siempre denunciar para que obviamente la empresa pueda estar al tanto de lo que va ocurriendo con respecto, ¿cierto?, a esta realidad dentro de la empresa, porque ¿qué pasa si no denunciamos? Exactamente. ¿Qué pasa si nunca decimos nada y después queremos generar este autodespido? No va a haber, digamos, la empresa no va a poder haber hecho algo al respecto ni un respaldo, ¿no? Exactamente, porque es importante la denuncia, y esta es importante que, por ejemplo, en los casos de acoso sexual y acoso laboral, estos procedimientos tienen que estar dentro del reglamento interno. Entonces tienen que ser de conocimiento de todos los trabajadores. Por tanto, yo tengo que iniciar esta denuncia, y actualmente incluso la Corte ha dicho que aun cuando yo haga la denuncia verbal y el reglamento interno me lo obligue por escrito, si yo hago la denuncia verbal, la persona, mi superior, tiene que tomar nota de ella e iniciar el procedimiento de investigación. ¿Ya? ¿Y por qué es importante eso? Porque yo podría decir, mire, ¿sabe qué? He estado siendo acosada por muchos meses y nunca denuncié. Yo me voy a autodespedir en contra de mi empleador porque voy a decir que él incumplió normas de protección, y mi empleador va a decir, es que nunca supe. ¿Cómo podía haber activado un protocolo si nunca supe qué hacer? Veíamos la segunda causal, que tiene que ver con la omisión también en torno a los elementos de seguridad. Por ejemplo. En una construcción, o, por ejemplo, no me están entregando el casco, por ejemplo. Por ejemplo, o el arnés, que es algo que ponga en riesgo mi vida. Ahora es importante que el empleador no me entregue, por ejemplo, los elementos de protección personal. Y me lo exijan a mí, y que salga de mi bolsillo. Claro, y no que a mí me los entreguen y yo no los quiero usar. Y después tengo un accidente y digan, no, es que yo no lo estoy usando. Eso es importante, porque es un incumplimiento. El empleador me está cumpliendo entregándolos. Yo tengo que cumplir a su vez con usar estos elementos, ¿ya? Y la tercera tiene que ver con incumplimientos graves de las obligaciones del contrato. Y aquí es donde generalmente se incluyen, por ejemplo, cuando no se pagan las cotizaciones previsionales por mucho tiempo. Entonces, si hay un incumplimiento habitual y persistente de no pagar las cotizaciones previsionales, que las Cortes lo han interpretado como que es un incumplimiento grave, ¿por qué? Porque viene a prever un riesgo que va a venir, que es la vejez. O viene a prever un riesgo que puede ser la salud. ¿Qué pasa si yo me enfermo y no tengo las cotizaciones de FONASA? No me van a pagar mi licencia médica. Entonces, es un incumplimiento que afecta gravemente. Ahora vamos a hablar sobre los procedimientos para poder, obviamente, generar este autodespido. Y primero, entonces, redactar una carta de autodespido completa y fundada. Esta carta, ¿con quién debemos realizarla? ¿Ser asesorados por algún abogado, me imagino? ¿O alguien que pueda acompañarnos? Sí. Yo recomendaría que sí, porque esta carta, lo importante es que dice ahí que sea completa y fundada. Porque yo, respecto de esta carta, voy a demandar. Este es mi fundamento del despido. Entonces, yo no puedo decir en mi carta de autodespido que, por ejemplo, me autodespido porque no me pagan las cotizaciones previsionales, y después en la demanda decir, no, en realidad mi autodespido fue porque yo denuncié un acoso sexual y nunca lo investigaron. Lo que yo me autodespide es lo que se va a fundamentar en el juicio. Entonces, por eso es importante que sea completa, que sea fundada y que sea clara. No basta con que sean 2 líneas. Al igual como veíamos la semana pasada, que no basta con que el empleador diga, lo despido por necesidades de la empresa,
con hechos, lo Claro. mismo en esta carta. Por eso es un consejo que se asesoren. Como les digo, hay asesoramientos gratuitos, también pueden concurrir ante un abogado, pero siempre asesoría letrada. Carta física, timbrada, entregada, correo electrónico. Física, carta física, y tienen que ser 3 copias, ¿ya? ¿Y por qué 3 copias? Lo primero que tiene que hacer el trabajador es concurrir a la inspección del trabajo con sus 3 copias y le van a poner un timbre. Bueno, ahora es como un sticker que tiene como un folio. ¿Y por qué van a hacer 3 copias? Una se va a quedar en la inspección del trabajo, otra se la va a quedar el trabajador porque tiene que él acompañarla en el tribunal, y la tercera la va a enviar a su empleador. Y tiene 2 formas. Enviársela por carta certificada para comprobar que le envió, porque tiene un plazo de 3 días solamente para enviarla, desde que terminan los servicios. O bien se la va a entregar personalmente. Si se la entrega personalmente, importante que quede registro, ya que él le firme en un recibe conforme, pero que quede algún registro de que el empleador recibió su carta. Ya, eso es importante. A mí me pasa algo con esto. Yo digo, claro, uno puede creer que tiene mucha razón en ciertas cosas. Porque ¿qué pasa durante todo este proceso? ¿Tú sigues trabajando? No. ¿Tú no vas más? Con el autodespido tú pones término a la relación laboral. O sea, yo en la entrego fecha de la esto carta. y me retiro. Así es. Pero ¿y qué No pasa si no vuelvo más. funciona? Y si, claro, me la rechazan. Claro. Ya, ese es ahí vamos a ver. ¿Por qué tiene Claro, que ser porque- fundada y por qué nosotros tenemos que estar seguros? Y por eso es importante también la asesoría, porque uno puede decir, esto es súper grave para mí por la percepción personal. Sí. Pero a través de la asesoría pueden decir, mira, esto no constituye en realidad tal gravedad. Claro. ¿Ya? ¿Y por qué es importante? Porque si, como ustedes dicen, finalmente pierdo la demanda, se va a considerar ese autodespido como una renuncia. Es decir, Perfecto. yo voy a pasar todo este procedimiento judicial para haber hecho lo mismo que podía haber hecho el día que terminé la Porque relación. estos procesos son lentos. Por eso hay que estar también. bien segura y ser asesorado. Ahora, Exactamente. ¿hay algún plazo para poder hacer toda esta demanda y todo este trámite? El plazo comienza a correr desde que yo entrego la carta y fijo mi fecha de término de contrato. En la Ok. misma carta yo digo que el contrato se entiende terminado desde tal fecha. ¿Ya? Tenemos 3 días desde esa fecha para entregar la carta al empleador. Por Ok. eso tiene que ser un trámite rápido. Rápido. Es decir, que si yo me voy a autodespedir, no puedo tomar la decisión hoy día, me autodespido, digo, no voy más a la empresa y recién empiezo a redactar la carta. No. La carta tiene que estar lista, tiene que estar todo listo para yo notificarla de inmediato y decir, acá termino. Ok. ¿Ya? Y Comprendo. después de eso son 60 días hábiles para yo demandar. 2 días, o sea, 2 meses y medio. Claro. Acuérdense siempre que laborales de lunes a sábado, Sí. solo se eliminan los domingos y los festivos. ¿Ya? Y ahí tengo que iniciar la demanda, que se llama la demanda de autodespido, para cobrar todas estas indemnizaciones. ¿Y qué pasa si yo no puedo comprobar? ¿Qué pasa si realmente la causal que yo tengo o los hechos que lo fundamentan no son totalmente graves? El tribunal me lo va a rechazar y esto se va a asimilar a renuncia. Una Es decir, me renuncia. voy a ir tampoco sin los años de servicio, sin la remuneración sustitutiva y previa y sin el recargo. Solo con los feriados que podían haberme adeudado y las remuneraciones que me correspondían. En caso del autodespido, ¿son los mismos derechos que uno tiene al ser despedido? ¿Qué es lo que puedes demandar? Exactamente. Sí, puedes demandar los años de servicio. Y hay que también aclarar aquí el concepto de cuándo yo tengo derecho a una indemnización por años de servicio. Ok. ¿Ya? La indemnización por años de servicio, yo adquiero ese derecho cuando yo cumplo 1 año en el trabajo. Ok. ¿Ya? Ahí recién tengo derecho a una indemnización. ¿Ya? Pero la ley dice que después, fracción superior a 6 meses. ¿Ya? 1 año 7 meses son 2 años. Exactamente, pero aquí hay que aclarar un poco porque a veces la gente cree que porque lleva 6 meses y un día tiene una indemnización por un claro, año, ¿ya? claro. Pero no, el primer requisito es cumplir Sacando el la año. cuenta. Claro, no, es como 6 meses un día y ahora me puedo ir. Claro. No, es 1 año y de ahí se van contando los 6 meses para adquirir los años siguientes. Ok. ¿Ya? Entonces ese es como requisito esencial y eso también es importante saberlo para saber cuánto yo voy a tener si es que me autodespido, porque es lo Sí, que voy a pues, demandar. es que vale la pena o no. Así es. Están entonces ahí los requisitos que vamos abordando hoy día aquí en vivo y en directo para ir reconociendo efectivamente si es que podemos autodespedirnos con respecto a cierto, esta decisión que muchas veces toma el trabajador en caso de que no esté a gusto en la empresa. Exacto. Que no se cumplan esas... haya faltas en torno a la gravedad. Dentro de la inspección del trabajo también está todo ese listado de lo que uno... Y bueno, y por eso es tan importante también el tema de asesorarse, porque el derecho laboral tiene, creo yo,
ese tema desde lo personal también. A mí no me parece esto, el empleador me está diciendo esto, pero a mí no me llega realmente, y ahí cómo poder comprobar estas faltas, porque claro, como tú señalas, si no se comprueba estas faltas es una renuncia. Lo importante de mantener esos documentos, no sé si hubo en estos momentos de tecnología, algún mensaje de WhatsApp, O sea, todo eso sirve también. Claro, y en caso de testigos, por ejemplo, Pruebas, que puedan sí. ayudar a generar esas pruebas que dice la CONI. En este procedimiento, y en realidad la generalidad de los procedimientos laborales, es apertura de pruebas. Es decir, que yo puedo incorporar todo tipo de pruebas, cuidando ciertos límites, por ejemplo, que yo no haya obtenido la prueba, no sé, robándole a mi empleador, Sí. ¿ya? Porque son pruebas que son ilícitas y que no se van a permitir. Grabando ¿ya? sin Aquí, autorización. claro, el fin no justifica los medios, ¿ya? Así que hay que tener cuidado cómo uno obtiene esa prueba. Pero todas las pruebas sirven, grabaciones, por ejemplo, cámaras de seguridad. El pantallazo. El pantallazo, Pantallazo. sí, el respaldo por correo electrónico. Yo siempre aconsejo es en que cuando yo ingrese alguna solicitud, ingrese alguna denuncia, tratar de dejar siempre respaldo escrito. ¿Ya? Ok. Por correo electrónico, por WhatsApp, por el medio oficial, ¿ya? ¿Para qué? Para que nosotros igual tengamos algún tipo de medio, porque al final del día, en los juicios, lo que vale es la prueba, nosotros la llamamos como la prueba material. Ok. ¿Ya? La prueba formal, lo que yo logro probar en juicio. Sí. Puede distar o no de la realidad, pero si yo no logro probar lo que pasó realmente, el juez no tiene cómo comprobarlo. También, Entonces, eso es bueno, repasar el tema de cómo ustedes van realizando todos estos procedimientos con la clínica jurídica. Si nos puedes contar detalles también en el caso de que hoy día hayan personas que nos están viendo y quieran justamente vincularse con el trabajo que realizan ustedes para realizar quizás otros trámites legales. Ya, importante que, bueno, como le hemos comentado, nuestra clínica no está enfocada en el área laboral. ¿Por qué? Porque la Corporación de Asistencia Judicial tiene esta oficina especializada que otorga estas asesorías gratuitas, que es la Defensoría Laboral, ¿ya? Sin embargo, como clínica estamos siempre atendiendo causas civiles, también redacción de documentos. Por Si ejemplo, quisiéramos redactar esta carta, por ejemplo. no, eso O ahí sería nos del vamos área directo laboral. mejor al área laboral. Sí, mejor más especializados se van a la defensoría. Ahora es importante Ok. que ellos tengan que llevar todos sus documentos y los van a asesorar para la redacción de la carta, Perfecto. desde ahí en adelante, ¿ya? Pero ¿cómo funciona nuestra clínica? Recordar siempre que es presencial y que lo importante es que sean materias laborales o civiles, ¿ya? O sea, perdón, de familia o civiles, y podemos asesorarlos y orientarlos también en esas áreas. Perfecto. Súper importante. Tomemos asiento para finalizar y entregar Sí. esas recomendaciones, esos últimos datos, porque como tú señalas, asistir y esa orientación, y dentro de lo que puede ser la tensión del momento, la rabia, sabemos que son temas de repente Impotencia, frustración. muy sensibles, y todo lo que pueda haber en este tema, tomar las medidas con cautela, los tiempos, los plazos, reiterar esas últimas recomendaciones. Sí, siempre informadas las decisiones, como hemos reiterado, no solamente en esta área, sino que también en el área de familia. Sabemos que influyen mucho las relaciones personales con estas causas. Laboral, porque es perder una fuente laboral. En cuanto a familia también, porque no hablamos de necesidades extravagantes, sino que son vitales para el bien. Entonces siempre tratar de asesorarse, están estos medios para poder buscar esta asesoría letrada y sobre todo cuidar los tiempos, principalmente el laboral. Siempre cuidar mucho los tiempos porque la ley otorga plazos. Entonces puede pasar que yo entre la sorpresa, entre la rabia, se me vayan pasando los plazos y no alcanza a deducir una demanda, por ejemplo, pudiendo hacerlo. Sí, claro. Y aquí termina el plazo y termina el plazo. Diferente que en familia, por ejemplo, que es con lo que nosotros trabajamos, como es una necesidad recurrente, entonces podemos seguir demandando. Sin embargo, también recordarles que cuando hablamos de alimento, por ejemplo, esto no es retroactivo. Por ejemplo, ya. si yo quiero demandar alimentos y mi hijo tiene 7 años, desde que me decretan los alimentos, yo tengo el derecho, pero no puedo demandar por los Lo que 7 no se años pagó anteriores. ¿Ya? Entonces, por eso, mientras más agilidad haya en los procedimientos para que se decreten los derechos, es mejor. Vamos a estar entonces siguiendo atentamente todas estas conversaciones que generan una cercanía con los temas legales. Sabemos que hay mucha gente que necesita ser asesorado o asesorada, así que vamos a dejar también el más 569-77569177 por si es que ustedes quieren que planteemos algún tema en todos estos días donde nos vamos vinculando entonces con la legalidad y con ciertos aspectos importantes que hay que resolver. Gracias, Marce. Ustedes. Que estés muy